Esta noche, viaje al centro de la Tierra. Tercera parte. Capítulo 9. Qué delicioso sería pasear por estos malecones del puerto con mi hermosa Grauben. Pero está lejos. Podré volver a verla, porque lo de ir al centro de la Tierra... ¿Ves aquel campanario en la isla de Amak? Sí, tío, es el barrio sudeste de Copenhague. Vamos al campanario. Una pequeña embarcación de vapor nos llevó al muelle de Dodjark y atravesando unas calles llegamos a la iglesia de Borfrelseskirk, que no ofrecía nada de particular. Pero su campanario, bastante elevado, había llamado la atención de mi tío, porque una escalera exterior circundaba su flecha con sus espirales al aire libre. Subamos. Pero, tío, si subo me dará vértigo. Razón de más. Hay que acostumbrarse. Tío, No perdamos el tiempo. Tuve que obedecer. Un guardián que vivía al otro lado de la calle nos dio una llave. Y comenzamos la ascensión. Mi tío me precedía con paso atento. Yo le seguía con cierto temor porque la cabeza me daba vueltas con facilidad. No tenía el aplomo de las águilas, ni la insensibilidad de sus nervios. Mientras permanecimos aprisionados en el recinto interior, todo fue bien. Pero tras haber subido 50 peldaños, el aire me golpeó en el rostro. Habíamos llegado a la plataforma del campanario. Allí comenzaba la escalera aérea, protegida por una frágil barandilla y cuyos escalones, cada vez más estrechos, parecían subir hacia el infinito. Tío, no podré subir más. ¿Acaso eres un cobarde, Axel? ¡Sube! No tuve más remedio que continuar bien agarrado a la barandilla. El viento me aturdía. Sentía que el campanario oscilaba bajo sus ráfagas, negándose mis piernas a sostenerme. No tardé en trepar de rodillas y después arrastrándome. Cerré los ojos. Sentía vértigo. Al fin, tirándome el profesor del cuello, llegué cerca de la bola. Y ahora, mira. Mira bien. Hay que tomar lecciones de abismo. Abre los ojos. Oh, por favor. Esas casas achatadas, como aplanadas por una caída, en medio de la niebla de los humos. Y las nubes, por una inversión óptica, me parecen inmóviles. Pero damos vueltas, el campanario, la bola y yo, a gran velocidad, tío. Todo gira ante mis ojos. ¡Levántate! No sé si podré. ¡Levántate, Axel! Tuve que levantarme, mantenerme en pie y mirar. Mi primera lección de vértigo duró 1 hora. Cuando descendí y puse el pie en la calle, estaba derrengado. Y mi tío me amenazó con repetir la lección al día siguiente. Durante 5 días volví a ejercitar tan penosa experiencia. Para hacer sensibles progresos en el arte de las altas contemplaciones, había que acostumbrarse a los abismos. Nos esperarían en nuestro ir hacia el centro de la Tierra. Llegó el día de irnos de Copenhague. La víspera, el complaciente señor Thompson nos había entregado cartas de recomendación para el conde Trampe.
gobernador de Islandia, el señor Picturson, coadjutor del obispo, y el señor Finsen, alcalde de Reykjavik. Mi tío le expresó su agradecimiento con los más calurosos apretones de manos. El día 2, a las 6 de la mañana, nuestro equipaje ya se encontraba a bordo de la Valquiria, y nosotros instalados en unos camarotes bastante estrechos y situados bajo una especie de puente. Teníamos a nuestro favor un viento excelente del sudeste. Salimos con todo el aparejo largado y las velas extendidas. Minutos más tarde, la goleta, con el trinquete, la cangreja, la gavia y el juanete desplegados, se hizo a la mar y entró a todo trapo en el estrecho. Una hora después, la capital de Dinamarca parecía hundirse en las olas lejanas, rozando la Valquiria las costas de Elsinor. La Valquiria era un buen velero, pero con un barco de vela nunca se sabe qué puede ocurrir. Transportaba a Reykjavik un cargamento de carbón, trigo, utensilios domésticos, alfarería y ropas de lana. Una tripulación de 5 hombres, todos daneses. El capitán de unos 10 días. Al anochecer, la goleta doblaba el cabo Skagen, en el extremo norte de Dinamarca, y durante la noche atravesó el Skagerrak, bordeando la costa noruega, en el cabo Lindnes, y penetrando en el Mar del Norte. 2 días más tarde nos pusimos en contacto con las costas de Escocia, dirigiéndonos después hacia las Feroe, pasando entre las Orcadas y las Sigland. Pronto nuestra goleta fue azotada por las olas del Atlántico. Tuvo que zigzaguear contra el viento del norte y no sin esfuerzo alcanzó las Feroe. El día 8, el capitán reconoció Miganes, la más oriental de las islas del archipiélago, y a partir de aquel momento puso rumbo al cabo Portland, situado en la costa meridional de Islandia. La travesía se desarrolló sin ningún accidente. Soporté bastante bien los embates del mar, pero mi tío no cesó nunca de estar mareado para gran despecho y vergüenza suya. Pasó todo el tiempo acostado en su camarote. Algo se lo merecía. El día 11 divisamos el cabo Portland, manteniéndose la Valquiria a prudente distancia de las costas, navegando hacia el oeste en medio de un gran número de ballenas y tiburones. Enseguida apareció un inmenso peñasco horadado de parte a parte, a través del cual pasaba enfurecido el mar. Los islotes de Westman parecían surgir del océano como un semillero de rocas sobre la líquida llanura. La goleta abandonó aquella zona para girar a buena distancia el cabo Heijanes, que forma el ángulo occidental de Islandia. «48 horas después, al salir de una tempestad que había obligado a la goleta a huir a palo seco, descubrimos en el este la punta Skagen, cuyos arrecifes se prolongaban peligrosamente a gran distancia bajo las aguas. Un práctico islandés vino a bordo, y 3 horas después, la Valquiria fondeaba ante Reykjavik, en la bahía de Faxa. Fue cuando al fin mi tío pudo salir del camarote. En un bote, tras mostrarme entusiasmado el Sneffels, desde cubierta, alcanzamos tierra islandesa. Tanto el gobernador como el alcalde de la ciudad cumplimentaron debidamente a mi tío. Al coadjutor, por hallarse haciendo una visita pastoral por su diócesis del norte, no pudimos saludarle. Pero en cambio conocimos a un hombre encantador, el señor Fridriksson, profesor de ciencias naturales en la escuela de Reykjavik. 2 de las 3 habitaciones que tenía en su casa las puso a nuestra entera disposición. Bien, Axel. Esto marcha. Lo más difícil, ya lo hemos conseguido. ¿Lo más difícil? Solo nos queda descender.
Si se lo toma usted así, tendrá razón. Pero después de bajar, habrá que subir. Oh, Hassel, eso no me preocupa. Y no perdamos más tiempo. Tal vez en la biblioteca encuentre algún manuscrito de Saknussemm y me gustaría consultarlo. Mientras visitaré la ciudad. ¿No le interesa conocerla? Oh, no, apenas. Hassel, para mí, lo que vale la pena de Islandia no está encima, sino debajo. Tras el paseo volví a casa del señor Fridriksson, al que mi tío ya hacía compañía. Capítulo 10. La cena estaba servida. El profesor Lidenbrock la devoró con rapidez. Nuestro anfitrión, más islandés que danés, me recordó a los héroes de la antigua hospitalidad. Mi tío se guardó bien durante la conversación de no hacer referencia a su proyecto. El señor Fridriksson se interesó por las investigaciones del profesor en la biblioteca. La biblioteca solo tiene libros descabalados en estantes casi vacíos. ¿Qué dice? Poseemos 8.000 volúmenes, muchos de ellos raros y preciosos ejemplares en la vieja lengua escandinava. Y de Copenhague nos surten todos los años de novedades. 8.000 volúmenes. Pues, por favor. Oh, señor, recorren el país. En nuestra pobre isla de hielo existe una gran afición al estudio. No hay pescador ni labriego que no sepa leer, y todos lo hacen. Por eso, los libros de nuestra biblioteca van de mano en mano. Son leídos 1 y 100 veces, y tardan a menudo 1 o 2 años en regresar a sus respectivos estantes. Y mientras tanto, los que somos extranjeros... ¿Qué quiere usted? Los extranjeros poseen sus bibliotecas en sus respectivos países. Y sobre todo, es preciso, en primer término, que nuestros compatriotas se instruyan. La afición al estudio, se lo repito, está en la sangre islandesa. Se fundó en 1816 una sociedad literaria que publica libros destinados a la educación de los islandeses. Son muchos los sabios extranjeros que se honran en formar parte de ella. Si usted quisiera, señor Lidenbrock, ser uno de sus miembros correspondientes, sería un gran placer para nosotros. Acepto de buena gana. Ya pertenezco a un centenar de sociedades científicas. Oh, se lo agradezco mucho, profesor. Y ahora, dígame, ¿qué libros esperaba encontrar en nuestra biblioteca? Tal vez pueda informarle acerca de ellos. Mi tío duda en cómo decirlo para no tener que referirse a su proyecto. Posee entre las obras antiguas las de Arne Saknussemm. ¿Arne Saknussemm? Sí. ¿Se refiere usted a ese sabio del siglo XVI? Sí. Alquimista, naturalista y gran viajero. Sí, cierto. Una de las glorias de la literatura y de la ciencia islandesas. Usted lo ha dicho. Un hombre muy ilustre. En efecto. Su audacia igualaba su genio. Veo que le conoce bien a fondo. Pues sus obras no las tenemos. ¿Que no las tienen? No existen. Ni en Islandia ni en ninguna otra parte. ¿Por qué? Porque, perseguido por hereje, sus obras fueron quemadas en 1573 en Copenhague. ¡Bravo! ¡Perfecto! Estúpidos. Ahora me explico por qué Saknussemm, al verse incluido en el índice y obligado a ocultar los descubrimientos de su genio, decidió sepultar su secreto en un incomprensible criptograma. ¿Qué secreto? Un secreto que... Bueno, ¿Posee usted algún documento inédito de Saknussemm? Solo hacía una mera suposición. Bien. Espero que no dejará usted Islandia sin estudiar a fondo sus riquezas mineralógicas. Por supuesto, pero llego tarde. Otros sabios han pasado antes por aquí. Pero aún hay mucho que hacer. ¿De veras? Oh, cuántas montañas, glaciares y volcanes poco conocidos aún quedan por estudiar. Por ejemplo, el Sneffels. Ajá. Es uno de los volcanes más curiosos. Sí. Su cráter no ha sido muy visitado. Está apagado desde hace 500 años. Pues deseo iniciar mis estudios geológicos por ese Sneffels.
¿Cómo disimula mi tío? Muy interesante. Intentaremos, animado por sus palabras, mi sobrino y yo, escalar el Sneffel y quizá también estudiar su cráter. Siento mucho, debido a mis obligaciones, el no poder acompañarles. Oh, no queremos molestar a nadie. Se lo agradezco de todo corazón. La presencia de un sabio como usted no sería muy útil, pero usted tiene sus deberes. ¿Y cómo piensa llegar a la península del Sneffels? Por mar, atravesando la bahía. Pero no disponemos de un solo bote en Reykjavik. ¡Demonios! Tendrán que ir por tierra, siguiendo la costa. Más largo, pero más interesante. Bien, procuraré encontrar un guía. ¿Puedo ofrecerle uno? ¿De confianza? ¿Inteligente? Oh, sí. Es de la península. Un gran cazador de eider. Esa especie de pato grande tan apreciado por su plumón. Habla perfectamente el danés. Yo creo que será de su agrado. ¿Cuándo podré verlo? ¿Mañana? Hoy no. Es que no llegará hasta mañana. Pues mañana. Capítulo 11. Por la noche di un breve paseo por las afueras de Reykjavik, antes de caer en un profundo sueño. Cuando desperté oí que mi tío conversaba con alguien en la sala contigua. Me levanté y me apresuré a reunirme con él. Hablaba con un hombre de gran estatura, vigoroso. Su aspecto era grave y todo en él revelaba un temperamento perfectamente sosegado, tranquilo, pero no indolente. Sus ojos, abiertos en un rostro grande, me parecieron inteligentes. Eran de color azul. Su larga cabellera, que hasta en Inglaterra hubiera pasado por rojiza, caía sobre sus atléticos hombros. Se percibía que no pedía nada a nadie, que trabajaba según su conveniencia y que en este mundo nada podría turbar su filosofía. Apenas hacía gestos, a diferencia de mi tío. Jamás hubiera adivinado su profesión de cazador. Con tanta calma no espantaría a la caza, pero ¿cómo podía alcanzarla? Lo comprendí cuando supe que los eider construyen sus nidos en rocas de fácil acceso. Se llamaba Hans Helke y era el recomendado del señor Fridriksson, nuestro futuro guía. A pesar de la diferencia de carácter entre él y mi tío, se entendieron fácilmente. No regatearon precio. Uno estaba dispuesto a aceptar lo que se le ofreciese y el otro a dar lo que se le pidiese. Nunca se cerró un trato con tanta facilidad. En virtud de lo convenido, Hans se comprometió a conducirnos a la aldea de Stapi, situada en la costa meridional de la península del Sneffels, al pie del mismo volcán. Era preciso recorrer unas 22 millas por tierra, en lo cual emplearíamos 7 u 8 días. Tendríamos 4 caballos a nuestra disposición, 2 para llevarnos a mi tío y a mí, y los otros 2 para el equipaje. Hans, según su costumbre, iría a pie. Su contrato no expiraría a nuestra llegada a Stapi. Quedaría a nuestro servicio durante todo el tiempo que fuera necesario para llevar a cabo excursiones científicas, y se le remuneraría con 3 ristales a la semana, condición sine qua non. Le serían entregados los sábados por la tarde. La partida se fijó para el 16 de junio. Se negó diciendo Hepter al formalizar el contrato. Y se fue. Bien, bien. Entonces, ¿sí? ¿Hans nos acompañará? Al centro de la Tierra. Nos quedan 48 horas. Hay que disponerlo todo. Instrumentos, armas, herramientas, el termómetro centígrado de Eigel, un manómetro de aire comprimido, un cronómetro de Wassoná, 2 brújulas de inclinación y de declinación, un anteojo de noche, 2 aparatos de Runconfort que nos darán una luz muy portátil. Y las armas. 2 carabinas Parley, Moro y Company y 2 revólveres. Sí. ¿Y para qué las armas? No son necesarias. Y 2 picos, 2 piquetas, una escala de seda, 3 bastones guarnecidos de hierro, un hacha, un martillo, una docena de cuñas y clavijas de hierro.
largas cuerdas de nudos, una escala de 300 pies de largo. Y las provisiones. Claro. Carne concentrada y galletas en cantidad suficiente para 6 meses. Y ginebra. Cuento con los manantiales para llenar en ellos de agua nuestras cantimploras. Botiquín portátil, pólvora, yesca, 6 pares de botas impermeabilizadas con una capa de alquitrán. Todo el día 14 lo dedicamos a arreglar estos diferentes objetos. Por la tarde comimos en casa del barón de Trampe, en compañía del alcalde de Reykjavik y del doctor Hjaltalin, el facultativo más famoso de la isla. El señor Fridriksson no se hallaba entre los invitados, pero supe más tarde que el gobernador y él sostenían opiniones enfrentadas acerca de una cuestión administrativa por la cual no se trataban. Al día siguiente, 15, se concluyeron los preparativos. Nuestro anfitrión dio una gran alegría al profesor, obsequiándole con un mapa de Islandia, mucho más perfecto que el de Henderson, el mapa de Olaf Nicolas Olsen, publicado por la Sociedad Literaria Islandesa, según los trabajos geodésicos de Kjell Frisak y el trazado topográfico de Georg Kanslundsson. Un precioso documento para un mineralogista. Pasamos la última velada en amigable conversación con el señor Fridriksson, que me inspiraba una especial simpatía. Tras la charla siguió un sueño bastante intranquilo, al menos por mi parte. A las 5 de la mañana me despertaron los relinchos de 4 caballos que piafaban bajo mi ventana. Me vestí con presteza y bajé inmediatamente a la calle, donde Hans estaba acabando de cargar nuestro equipaje. Mi tío hacía más ruido que otra cosa, y el guía parecía preocuparse muy poco de sus recomendaciones. A las 6, todo a punto. El profesor Fridriksson nos estrechó las manos. Mi tío le dio las más expresivas gracias por su amable hospitalidad, y yo también. Montamos a caballo y el señor Fridriksson me dirigió con su último adiós un verso de Virgilio que pareció haber compuesto para nosotros. Et quacunque viam dederit, fortuna sequamur. Capítulo 12. Al partir, aunque el cielo estaba cubierto, no se presentaba amenazador. No había que temer, pues, calores sofocantes ni aguaceros desastrosos. Un tiempo ideal para hacer excursiones de recreo. El placer de pasear a caballo por un país desconocido me hizo soportar fácilmente aquella primera etapa de la empresa. Gozaba de la felicidad del excursionista hecha de deseos y de libertad. Empezaba a adaptarme a la situación. ¿Y qué es lo que realmente arriesgo? Viajar en medio del país más curioso. Escalar una montaña notable. En el peor de los casos, bajar al fondo de un cráter extinguido. Porque es evidente que Sagnussen no hizo otra cosa. En cuanto a la existencia de una galería que conduzca al centro del globo, es pura fantasía. Por consiguiente, saquemos partido de lo bueno que nos ofrezca la expedición. Apenas había concluido de hacer estos razonamientos, salimos de Reykjavik. Hans iba a la cabeza, a pasos rígidos, iguales y continuos. Le seguían, sin necesidad de dirigirlos, los 2 caballos cargados con los bultos. Mi tío y yo íbamos detrás manteniéndonos con dignidad sobre nuestras pequeñas pero vigorosas monturas. Un buen animal, sí señor. Como verás, Hassel, no hay animal que supere en inteligencia al caballo islandés. No hay nieve, tempestad, camino impracticable, rocas, glaciares que lo detenga. Es bravo, sobrio y seguro. Nunca da un paso en falso, nunca se espanta. Si se presenta
un río o un fiordo. Lo verás lanzarse al agua sin titubear, como un anfibio, y ganar rápido la orilla opuesta. Pero no los hostiguemos, dejémoslos actuar. Así harán unas 10 leguas diarias. Nosotros sí, tío. Pero ¿y el guía? El bandando. No te preocupes por Hans. Caminan sin darse cuenta los irlandeses. Por otra parte, si fuera necesario, le cedería mi montura. Si no hago un poco de ejercicio, pronto tendré calambres. Los brazos bien, pero lo que son las piernas. Avanzábamos con paso rápido. El paisaje ya era casi desierto. De trecho en trecho aparecía una granja aislada, alguna choza solitaria hecha de madera, tierra y lava, algún bóer. En un país carente de caminos y hasta de senderos, la vegetación, aunque escasa, no tarda en borrar las huellas de los pocos viajeros. Sin embargo, esta parte de la provincia, situada a 2 pasos de la capital, figuraba entre las regiones más habitadas y cultivadas de Islandia. ¿Cómo serían, pues, las restantes? Ya llevábamos recorrido más de media milla y no habíamos visto a ningún campesino. Tan solo algunas vacas y corderos. ¿Cómo sería en las otras regiones, convulsionadas por los fenómenos eruptivos? Las evitábamos. Tienen algo de horror sobrenatural. Ignoraba entonces el espectáculo que nos esperaba en la península del Sneffels. A las 2 horas de nuestra partida de Reykjavik, llegamos a la villa de Gufunes, donde paramos durante una media hora para tomar un frugal almuerzo. Pasaríamos la noche en Gardar, a 4 millas solamente de la capital. 3 horas más tarde, sin dejar nunca de caminar sobre las aguzadas rocas, dimos un rodeo al golfo de Kolahor. Pronto entramos en el Pinstower, lugar de jurisdicción comunal llamado Ekulver, donde dimos un descanso a los caballos. Después de un tirón a Brantar y de allí a Sarwoer. El fiordo tenía en aquel lugar una anchura de casi media milla. Las olas se rompían con estrépito en las agudas rocas. El golfo se abría entre murallas de piedra cortadas a pico de 3000 pies de altura y notables por sus capas oscuras que separaban los lechos de toba de un matiz rojizo. Tío, Sí. por muy grande que sea la inteligencia de nuestros caballos, no me hace mucha gracia tener que cruzar un verdadero brazo de mar sobre el lomo de un cuadrúpedo. Si son realmente inteligentes, no tratarían de pasar. Y si ellos no lo son, lo seré yo. Por mi parte, Axel, lo que haré será espolear a mi caballo. Parece negarse. Olfatea las olas. ¡Vamos! Vuelve a negarse. ¡Maldito animal! Faria. ¿Una barca, Hans? Der. Nos indican una barca. Haberlo dicho antes. Tidbaten. ¿Qué dice? Dice marea. Habrá que esperar la marea. ¿Fórvida? Ya. Paciencia. Comprendí perfectamente la necesidad de esperar un determinado momento de la marea para emprender la travesía del fiordo. Ese momento en que el mar, llegado a su mayor altura, se detiene. El flujo y el reflujo no tienen entonces ninguna acción sensible y la barca no corre el riesgo de ser arrastrada ni hacia el fondo del golfo ni hacia alta mar. A las 6 de la tarde llegó el momento oportuno. Los 3, más las cabalgaduras y lo que portaban, nos instalamos en la barcaza. Invertimos más de 1 hora en cruzar el fiordo, pero lo logramos sin incidente alguno. Media hora después, llegábamos a Gardar. Capítulo 13. Ya tenía que ser de noche, pero el alelo 65 no debía extrañarme de la claridad nocturna de las regiones polares. En Islandia, durante los meses de junio y julio, no se pone el sol, pero la temperatura había bajado.
Tenía frío y hambre, por lo que bendito el campesino que nos abrió hospitalariamente la puerta de su hogar. Un corredor largo, estrecho y oscuro servía de acceso a la vivienda, construida con vigas apenas encuadradas. Por él se accedía a cada una de las 4 estancias: la cocina, el taller de tejido, el dormitorio de la familia y, la mejor de todas, el dormitorio de los huéspedes. Mi tío, dada su estatura y la altura de la casa, se dio varios coscorrones contra las vigas del techo. Nos introdujeron en nuestra habitación, una especie de gran sala con el suelo de tierra apisonada e iluminada por una ventana con membranas de cordero de poca transparencia. Las camas se componían de forraje seco extendido sobre 2 cuadrados de madera pintados de rojo y orlados de refranes islandeses. Al día siguiente, a las 5, nos despedimos del campesino islandés, costándole un gran trabajo a mi tío el hacerle aceptar una remuneración adecuada. A 100 pasos de Gardar, el terreno empezó a cambiar de aspecto, haciéndose más pantanoso y menos favorable la marcha. Por la derecha, la cadena de montañas se prolongaba indefinidamente, como un inmenso sistema de fortificaciones naturales, cuya contraescarpada seguíamos, presentándose a menudo riachuelos que era preciso vadear sin mojarse demasiado. El desierto se hacía cada vez más profundo. A veces, una sombra humana parecía huir a lo lejos, la de algún leproso. Tales apariciones no contribuían precisamente a alegrar el paisaje, que se iba haciendo cada vez más triste. Las últimas hierbas morían a nuestro paso. Ni un árbol, salvo algunos grupos de abedules enanos. Ni un animal, salvo algunos caballos que erraban por las siniestras planicies al no poder ser alimentados por su dueño. Cuando en cuando un halcón planeaba bajo las nubes grises y desaparecía en rápido vuelo hacia las regiones del sur. Me invade la melancolía en estos parajes. Y mis recuerdos. Añoro mi Hamburgo y a mi querida Grauben. Ya hemos atravesado algunos fiordos y un golfo, llegando al villorrio de Alftanes. Al anochecer nos vimos precisados a alojarnos en una casucha ruinosa y abandonada, digna de estar habitada por todos los duendes y espíritus de la mitología escandinava. Sin duda alguna, el genio del frío había fijado en ella su residencia, pues hizo de las suyas durante la noche. El día siguiente transcurrió sin ningún incidente particular. El suelo continuaba siendo pantanoso, con la misma uniformidad, con la misma triste fisonomía. Al anochecer habíamos recorrido la mitad de la distancia que debíamos hacer y dormimos en Kriosbol. El 19 de junio, durante 1 milla aproximadamente, recorrimos un terreno de lava, suelo que en Islandia se llama Arum. La lava, arrugada en la superficie, toma una forma característica como de cables bien alargados y enrollados sobre sí mismos. Una gran corriente descendía de las montañas próximas, volcanes actualmente extinguidos, pero cuyos vestigios pregonaban la violencia del pasado. Sin embargo, aquí y allá trepaban algunas humaredas de manantiales calientes. No teníamos tiempo para observar estos fenómenos. Había que andar. Pronto reapareció el suelo pantanoso, siendo interrumpido por pequeñas lagunas. Íbamos entonces en dirección oeste, al haber contorneado la gran bahía de Faxa y la doble cima del Sneffels, que se erguía en las nubes a menos de 5 millas. Los caballos marchaban bien sin que las dificultades del suelo los detuvieran. Comenzaba a sentirme muy fatigado, pero mi tío seguía tan firme y tan erguido como el primer día. Lo admiraba, lo mismo que al cazador, pues más bien parecían ir de paseo. El sábado 20 de junio, a las 6 de la tarde, llegamos a Budir, aldea situada a orillas del mar.
Allí el guía reclamó su paga y mi tío se la dio. Fue la misma familia de Hans, sus tíos y hermanos, los que nos ofrecieron su hospitalidad. Fuimos muy bien recibidos y sin abusar de su bondad, me hubiera quedado a reponerme de las fatigas del viaje. Pero el profesor, que parecía no necesitar nunca descansar, hizo que emprendiéramos la marcha al día siguiente. El suelo se resentía de la proximidad de la montaña, cuyas raíces de granito salían de la tierra como las de un viejo roble. Íbamos rodeando la inmensa base del volcán. El profesor, que no dejaba de admirarle, gesticulaba desafiando. ¡Ah! Este es el gigante que voy a domar. Tras 4 horas de marcha, los caballos se detuvieron por su propia iniciativa ante la puerta del presbiterio de Stapi. Capítulo 14. Stapi es una aldea formada por una treintena de chozas erigidas sobre un terreno de lava, bajo los rayos del sol reflejados por el volcán. Se encuentra en el fondo de un pequeño fiordo encajado en una muralla basáltica que presenta un extraño aspecto. Había oído hablar de la calzada de los gigantes en Irlanda y de la gruta del Fingal en una de las Islas Hébridas, pero nunca había tenido ocasión de contemplar el espectáculo de una estructura basáltica. Observa, Asel, qué belleza. El murallón del fiordo está compuesto de una serie de columnas verticales que deben tener unos 30 pies de altura. Fustes derechos soportan una arquivolta hecha de columnas cuya inclinación forma una media bóveda por encima del mar, como los restos de un templo antiguo. ¿Y ahora? Esta es nuestra última etapa del viaje por tierra. Hans nos ha conducido inteligentemente. Cierto. Me alegra que siga con nosotros. Y lo hará hasta el centro de la tierra. El rector resultó ser el hombre que al llegar al presbiterio herraba a su puerta un caballo. Hans le pondría al corriente de la expedición. No resultó un hombre hospitalario. Y al día siguiente hicimos los preparativos para la partida. Hans contrató los servicios de 3 islandeses como portadores que reemplazarían a los caballos. Acabo de decirle a Hans que reconoceremos el volcán hasta sus últimos límites. ¿Y? Él no ve ninguna diferencia entre ir acá o allá. Tío... ¿Qué? Pensaba en... Bien, vamos a escalar el Sneffels. Visitaremos su cráter. Otros lo han hecho y han vuelto. Pero... ¿Pero qué? Si Sagnussen dice la verdad, nos perderemos por las galerías subterráneas del volcán. Está realmente apagado. ¿Estará en gestación una erupción? Cierto que está dormido desde 1229, pero... ¿y si despierta? ¿Qué sería de nosotros? Estaba pensando en lo mismo. ¿Acaso piensa en suspender sus proyectos? Sería demasiado hermoso. Desde nuestra llegada a Stapi me he preocupado de la cuestión, porque no debemos actuar como imprudentes. De acuerdo. Hace 600 años que el Sneffels está mudo, pero puede volver a hablar. Ahora bien, las erupciones siempre van precedidas de fenómenos perfectamente conocidos. He preguntado a algunos y he estudiado el suelo. Puedo asegurarte que no habrá erupción. Pero, tío... ¿Dudas de mis palabras? Pues bien, Asel, sígueme. Mi tío me llevó hasta la terraza desde la que se veían fumarolas lanzando sus gases al aire. ¿Las ves, Axel? Estos vapores blancos, que aquí llaman rikir, proceden de manantiales termales. Indican, con su mayor o menor violencia, la actividad volcánica del suelo. Pues bien, ellas prueban que no tenemos nada que temer del volcán. ¿Que no? Cuando se aproxima una erupción, las fumarolas redoblan su actividad,
desapareciendo por completo mientras dura el fenómeno. Los fluidos elásticos, al no tener la tensión necesaria, toman el camino de los cráteres en vez de escaparse a través de las fisuras. Y si añades que el viento y la lluvia no son reemplazados por un aire pesado y tranquilo, puedes afirmar que no se aproxima una erupción. Sí, tío, pero... ¡Basta, Alex! Cuando la ciencia se pronuncia, no queda más que callarse. No puedo argumentar nada en contra de sus razonamientos científicos. Pero me queda la esperanza de que llegando al fondo del cráter sea posible el irse por una de sus galerías. Al día siguiente, 23 de junio, abandonamos Stapi. Capítulo 15. El Sneffels tiene una altura de 5.000 pies. Su doble cono corona una capa traquítica que se destaca del resto del sistema orográfico de la isla. Desde nuestro punto de partida, no podíamos ver sus dos picos perfilarse sobre el fondo grisáceo del cielo. Solamente se percibía un enorme casquete de nieve que cubría la frente del gigante. Marchábamos en fila, precedidos por Hans, a través de estrechos senderos por los que dos personas no podían ir juntas, lo cual hacía imposible toda conversación. El camino cada vez se hacía más difícil. Los fragmentos de roca se desprendían, teniendo que estar muy atentos para evitar caídas peligrosas. Solo el guía avanzaba con facilidad. Tras horas de agotadora marcha, solo habíamos conseguido llegar tan solo a la base de la montaña. Nos detuvimos para almorzar y después comenzamos a subir las laderas del Sneffels. Cuando veía a qué altura se encontraba la cima del Sneffels, me parecía imposible que pudiéramos alcanzarla. Afortunadamente, después de una hora de fatigas y proezas, se presentó inesperadamente una especie de escalera que facilitó la ascensión. A las 7 de la tarde ya habíamos subido 2.000 escalones de piedra y dominábamos una tumescencia de la montaña. El mar se extendía a una profundidad de 3.200 pies. Habíamos sobrepasado el límite de las nieves perpetuas. Hacía un frío inaguantable. Mi tío comprendió que mis piernas se negaban a continuar. Decidió hacer un alto. ¡Oh, Vanford! Según Hans, hay que seguir. ¿Por qué? Mistur. ¿Qué significa Mistur? Hans, al decirlo, ha asustado a los porteadores. Mira, Alex, esa inmensa columna de piedra pómez pulverizada, de arena y de polvo, se eleva girando como una tromba. El viento la bate sobre el flanco del Sneffels en el que estamos. Si la tromba se inclina, nos absorberá irremediablemente. ¡Hastings! ¡Hastings! Aunque no sé danés, sé lo que Hans dice. Hay que continuar, y lo más rápidamente posible. Hans comenzó a dar la vuelta al cono del cráter, pero en zigzag para facilitar la marcha. No tardó la montaña, que se estremeció con el golpe. Las piedras arrastradas por los remolinos del viento caían como la lluvia, o como en una erupción. Nos encontrábamos, afortunadamente, en la vertiente opuesta y al abrigo de todo peligro. Sin la precaución del guía, nuestros cuerpos habrían quedado desmenuzados, reducidos a polvo, yendo a caer lejos, como el producto de un meteoro desconocido.
Por fin, a las 11 de la noche, en plena oscuridad, alcanzamos la cumbre del Sneffels, justo a tiempo para observar el sol de medianoche. Esa pálida claridad nocturna de las regiones polares, proyectando sus rayos sobre la isla que dormía a nuestros pies. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. Viaje al centro de la Tierra. Tercera parte.